Buenos días, hoy vamos a hablar de un tema un poco más especial, diferente a los que hemos estado comentando anteriormente y quizás sea un poco más desconocido para la población general. Vamos a hablar del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Entraremos ahora en su definición, pero les querría decir que casi toda la población sabe que el colesterol es el principal factor de riesgo cardiovascular, el que hace posible que en nuestras arterias se depositen precisamente sustancias lipídicas que conllevan a la arteriosclerosis y finalmente a la enfermedad cardiovascular. Si nosotros, por ejemplo, tecleamos en el Google el colesterol, nos saldrán 6 millones de salidas, más de 6 millones de salidas, lo cual significa que es un término realmente muy popular. Pero quizá lo que mucha gente sabe es que las enfermedades cardiovasculares también pueden desarrollarse en personas que no necesariamente tienen elevados niveles de colesterol, sino que tienen aumento de peso y aumento de la grasa precisamente depositada en el abdomen. Esa grasa abdominal es muy deleteria para nuestro organismo y a la combinación de esa obesidad que nosotros llamamos visceral y a otros factores de riesgo es a lo que denominaremos síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una entidad que, sus primeras descripciones fueron a finales de los años 80, pero que en la definición más reciente, realizada por la Federación Internacional de Diabetes en el año de 2005, precisa de que tengamos individuos con un perímetro de la cintura, si nosotros nos medimos la cintura con 1 metro por alrededor del ombligo o 1 centímetro por encima de él, que en los varones superen los 94 centímetros y en las mujeres los 80 centímetros. Anteriormente la sociedad americana había dado unos valores, digamos, más adaptables de 102 centímetros para los varones y 88 para las mujeres como límites de esta obesidad visceral, pero distribuido por razas. La Federación Internacional de Diabetes ha considerado que el riesgo comienza cuando nosotros tenemos estos valores. Estas medidas adoptadas de obesidad visceral por la Federación Internacional de Diabetes, que corresponden a 94 centímetros para los hombres y 80 para las mujeres, corresponderían, si ustedes están acostumbrados a comprar ropa en los comercios, a más o menos una talla 40 para las mujeres y una talla 46-48 para los varones. Todo lo que sea superar esa talla de cintura significa que podemos estar dentro del rango de síndrome metabólico. ¿Qué otras condiciones se necesitan para tener un síndrome metabólico? Pues en la definición se recogen otros factores de riesgo cardiovascular que no son precisamente el colesterol. Son los triglicéridos, en los cuales se define como una concentración superior a los 150 miligramos de decilitro, y el colesterol HDL, el colesterol bueno, en el que si está bajo, por debajo de 50 miligramos de decilitro en las mujeres o 40 miligramos de decilitro en los varones, nosotros contenemos otro componente fundamental de este síndrome metabólico. Y por último, la tensión arterial, que no debe ser superior a 135-90 milímetros de mercurio, por decirlo así, debe ser inferior a esas cifras, y nuestras cifras de azúcar, de glucemia basal, que no deben superar los 100 miligramos de decilitro. Esos 5 componentes, si uno tiene 3 de ellos, incluida la obesidad visceral, constituye la base para el diagnóstico de un síndrome metabólico. ¿Y cuáles son los riesgos de tener un síndrome metabólico? Precisamente la ventaja que tiene el síndrome metabólico es que puede alertarnos de que sin necesidad de padecer colesterol, personas que a lo mejor no tienen colesterol o no fuman pueden tener un riesgo cardiovascular importante. El síndrome metabólico promueve el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. El 50% eleva un 50% el riesgo de morir de una enfermedad cardiovascular con respecto a un paciente que no tuviese ninguno de estos componentes. Y por si fuera poco, multiplica por 5 el riesgo de desarrollar una diabetes mellitus, con todas las complicaciones tanto macrovasculares como microvasculares, es decir, tanto de infartos, accidentes cerebrovasculares, como de retinopatía diabética, o nefropatía diabética o neuropatía diabética que esta enfermedad puede conllevar. Por lo tanto, como ven, identificar el síndrome metabólico puede ser muy importante porque nos puede poner en alerta para intentar frenar el desarrollo de estas entidades. Si se dan cuenta de que vivimos en una sociedad occidental en que cada vez nosotros
nuestro peso como sociedad es mucho mayor, estamos alcanzando tasas de obesidad y de sobrepeso que están superando las de otras comunidades occidentales, incluidas la americana, verán que muchos de nuestros compatriotas podrán padecer un síndrome metabólico y sin necesidad de tener un nivel de colesterol elevado podrán tener un alto riesgo cardiovascular. ¿Qué podemos hacer para minimizar los riesgos del síndrome metabólico? Lo primero que nosotros debemos hacer es conocer nuestros valores. Es bueno que nosotros, además de pesarnos de vez en cuando y ver nuestro peso y comprobar que no tenemos un peso excesivo, nos midamos de vez en cuando nuestra cintura. Y si nosotros tenemos valores por encima de los que anteriormente he comentado, deberíamos alertarnos ante la posibilidad de que tenemos un síndrome metabólico. El resto de las medidas de tensión arterial, de niveles triglicéridos, de lípidos, de glucosa, se lo debemos consultar a nuestro médico de atención primaria y muchas veces son ellos en sus reconocimientos o bien a las empresas de los reconocimientos anuales en las que nos pueden alertar sobre estas particularidades. Como el problema fundamental radica en este tipo de obesidad con el depósito de grasa en la cintura, la primera medida es perder peso. Si nosotros perdemos aproximadamente entre un 5 o un 10% del peso, probablemente estaremos perdiendo entre un 15 y un 30% de nuestro diámetro de la cintura. Y ello significa reducir a la mitad el riesgo de tener diabetes o dividir por 3 el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Luego, por tanto, primero conocer nuestros valores, mirar a ver cómo tenemos estos parámetros tanto analíticos como tensionales, como de peso y de talla de la cintura, de diámetro de la cintura. Y lo segundo, cuando veamos que esto sea patológico, intentar reducir peso, intentar reducir nuestro nivel de cintura para intentar mejorar y prevenir enfermedades más peligrosas como son las cardiovasculares y la diabetes. Por último, no quisiera terminar sin comentar que, aunque no tengamos un síndrome metabólico, para mantener nuestra salud es necesario que hagamos una comida variada y suficiente y que además hagamos ejercicio. Con estas dos prácticas mejoraremos mucho nuestra salud. Y estos principios creo que tenemos una responsabilidad muy importante en transmitírselo a nuestros hijos. Con los hijos hay que transmitir los valores que determinen que vayan a tener ellos una sociedad más sana, y ello incluye buenos hábitos de alimentación, buenos hábitos en cuanto a evitar factores de riesgo como tabaco o drogas o alcoholismo, y animarles a evitar el sedentarismo mediante la práctica de juegos y la práctica de deporte. Con ello contribuimos a que nuestra infancia y nuestra juventud sea mucho más sana, que ahora mismo ya también empieza a tener un problema acuciante de sobrepeso y de obesidad que también nos hace estar a la cabeza de las listas de los países con un mayor grado de problemas de obesidad en el mundo, e intentar evitar con ello el desarrollo en estas generaciones futuras del riesgo cardiovascular. Y todo ello sin necesidad de tener un colesterol alto, que también habrá que vigilarlo, como comentamos en el vídeo en que se hablaba precisamente del colesterol.